Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? ¿Con frío? Con frío, yo tengo aquí mi chumpa al lado por si me da frío. Sí, qué barbaridad de cambio de clima, ¿verdad? Una locura, o sea, yo estoy en una montaña y hasta ahorita se aclaró todo el día, ha pasado niebla total. Pero bueno, qué rico. Gracias, Sharon, gracias por aceptar la invitación. Yo muy Pues honrada. primero que todo te quiero presentar, es Sharon Falconer, también es Health Coach. Aparte que es mi compañera de Health Coach de las primeras que yo conocí aquí en Guatemala. También es experta en nutrición culinaria. Entonces, Sharon, cuéntanos un poquito de ti, de tu historia, cómo llegaste a ser health coach. Cada una tiene una historia de sanación, la mayoría de coaches que estamos en este camino. Sí, un camino totalmente diferente cada una, ¿verdad? Increíble. Mi historia básicamente empezó con la historia de mi mamá. Ella murió de cáncer hace 11 años, ahorita el próximo mes cumple 11 años de haber fallecido de cáncer. Fue una situación bastante Ujú. incómoda. Todos los que han experimentado pérdida de un ser querido con cáncer sabrán a lo que me refiero. Pero lo que más me impactó, aparte de ver toda su trayectoria de la enfermedad, fue que después de que ella, yo empecé a desarrollar muchísimos de los síntomas que ella tuvo antes de que la diagnosticaran con cáncer. Y me puse a pensar, no puede ser que yo vaya a tener el mismo Ujú. que mi mamá. Y dije, bueno, de plano que mi genética por ahí viene y lo heredé todo. Entonces dije, bueno, lo normal es sentirse así, yo me sentía mal todo. Ella se me partió. Le quitaron los ovarios, Te había perdido. le dejaron solo un pedacito de ovario para seguir con sus hormonas y en ese pedacito de ovario le fue a salir el cáncer, imagínate tú. En ese pedacito Wow. ya a los 60 y pico de años. Obviamente, como se supone que ya no tenía ovarios, nadie se imaginó que allí iba a estar el cáncer. Y empezaron con estudios en los pulmones porque se le llenaban los pulmones de agua, el estómago súper inflamado. Obviamente a estas alturas ya ella estaba con metástasis por todos lados. Por más que Ujú. estuvo con quimioterapia, porque básicamente ella recibió la quimioterapia porque nosotros casi que la obligamos a recibirla porque queríamos, según nosotros, salvarle la vida de alguna forma, pero lamentablemente la Claro. quimioterapia tampoco fue efectiva. Y pues después de Ujú. años y pico de estar con tratamientos, el diagnóstico final pues, fue la muerte, ¿verdad? Pero Ujú. increíble para mí ver que yo estaba a mis 30 y pico de años desarrollando todos estos síntomas y dije, no puede ser que a tan joven edad yo ya esté con hemorroides, con intolerancias, con el, Wow. el, los ovarios poliquísticos, la matriz agrandada y muchos otros síntomas, alergias, rinitis. Bueno, la lista sigue y sigue, para no hacerte la larga, pero sigue. Yo era una farmacia ambulante, Andrea, una farmacia ambulante. Yo tenía mi cajita, igual que mi mamá, tenía mi caja con pastillas para cualquier síntoma y dolor que yo tuviera. Aquí tenía la pastita, ¿verdad? Desde antialérgicos hasta supresores de la acidez en el estómago. Bueno, me quitaron la vesícula también, precisamente por problemas gástricos. Fue una cosa increíble. Me quitaron ¿Y sabes? ¿Y la sabes qué matriz. pasa? Que uno nunca asocia todo, o sea, uno piensa que todo está aislado y al final siempre hay una raíz, ¿no? Exacto. Total que hace como 5 años me quitaron la matriz, después me quitaron la vesícula, total que yo iba de menudo tras menudo afuera y dije, yo me voy a quedar sin menudos. Ay, quedar sin Entonces, órganos. ay, sí, ¿qué es eso? Decía, no puede ser, pero fíjate que, bueno, yo iba igual de doctor tras doctor y uno me daba para esto y el otro me daba para lo otro y total que yo era una farmacia ambulante. Ujú. Que estuve en un crucero de aniversario con mi esposo, estábamos cumpliendo 25 años de aniversario, y en Ujú. el spa
crucero había un health coach y estaban por dar una plática acerca de salud y bienestar y los síntomas de enfermedades crónicas. Y le digo a mi esposo, mira, habían tantas actividades que hacer en el crucero que a mí no me interesó ninguna otra más que esa. Yo quería ir a esa charla. Y dije, bueno, si me acompaña mi esposo, qué bueno, y si no, pues yo iré sola y que él se vaya a divertir a otro lado. Ajá. Afortunadamente me acompañó y entonces fuimos al crucero y cuando el health coach empezó a enumerar todos los síntomas, yo miraba y decía, esto lo tengo, esto lo tengo, esto Soy lo yo. tengo. Todo lo tenía yo y le digo a mi esposo, mira, yo definitivamente necesito hablar con él porque ninguno de los médicos con los que yo iba me dijo que yo tenía que ver otras cosas aparte del síntoma específico y de la medicina para ese síntoma específico. Entonces, cuando Como terminó la plática, conectarlo. exacto. Cuando terminó la plática, él dijo que todo eso era reversible. Entonces dije, mire, yo tengo todo lo que usted mencionó ahí, yo lo tengo. Dígame qué tengo que hacer para sentirme mejor. Y él, bueno, me dio una serie de pastillas, pero no eran medicinas, sino eran para desintoxicar, eran a base de hierbas y era para desintoxicar el sistema. Me dijo, usted lo que pasa es que está totalmente intoxicada por el estilo de vida que lleva. Y entonces su organismo está tan lleno de toxinas que ya no puede responder a lo que usted está haciendo. Entonces tiene que cambiar su alimentación, empezando por la alimentación y luego sus hábitos de vida, ¿verdad? Entonces me dio un listado. Yo recuerdo que cuando salí del gastroenterólogo, después que me quitaron la vesícula, me dio un listado como de 3, 4 hojas en donde decía que no podía comer. Y yo me quedé viendo el listado y me puse a llorar porque dije, yo me voy a morir de hambre. O sea, todo lo que está No aquí, puede ser. que yo comía y ya no lo podía comer. Entonces digo, bueno, Totalmente. ni modo, de algo me tengo que morir, así que solo estaré contando los días hasta que el destino me Ay, tenga que llevar. Y la diferencia con la health coach fue que ajá. él me dijo cosas que sí podía comer. Entonces el enfoque de la mente es diferente. Cuando yo vi ese listado de cosas, dije, ay, aquí hay un montón de lo que puedo aprovechar y que puedo hacer con esto, ¿verdad? Entonces fue un enfoque diferente de lo que no a lo que sí. Y enfocarse en lo que sí es más fácil que enfocarse en lo que no, porque entonces dice uno, no puedo comer pan, no puedo comer no sé qué. Y uno está pensando en lo que no puede comer sin ver todo lo que sí puede comer uno. Entonces eso fue Exacto. un... Resulta que cuando regresé a casa me di cuenta que no había traído mi instructivo y mis folletos que me dio el health Me coach. contaste. Ay, mira, casi me quiero morir, que me costó carísima la consulta, fueron como $400 en mis pastillitas de detox, más la consulta con él y todo. Yo me quería morir, pero dije, bueno, de esto tengo que encontrar algo en internet. Y fue cuando encontré el Ajá. instituto de... De ahí Y desde ahí ha sido un cambio de vida rotundo. Y te digo que a la fecha yo no tomo pero ni una aspirina ni un Tapsin para el dolor de cabeza. O sea, nada. De ser eso una... te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar, que el día de hoy, ¿cómo te sientes comparado con la Sharon que se subió a ese crucero? Mejor que cuando tenía 20 años. Porque yo recuerdo que yo me casé a los 21 y empecé a tomar anticonceptivos. Y Ah, esa toma de anticonceptivos le empieza a cambiar la vida a uno. Yo me mantenía de mal total. humor, no tenía ganas de Ujú. nada, el estado de ánimo o me subía o me bajaba, entonces yo era otra totalmente, pero te Otra digo, Sharon. ahora es increíble cómo uno puede, con la alimentación y con los hábitos de vida, uno puede cambiar su entorno en el cuerpo, es increíble. Es el instituto, es el IIN, es el Instituto for Nutrición Integral de Nueva York, por si lo quieren buscar, que aquí nos están preguntando. Bueno, Sí. Sharon, bueno, y todo esto te llevó a apasionarte por el mundo del intestino, el mundo de todo lo metabólico, ¿no? Todo lo que pasa allí, porque sabemos, pues tú y yo ya después de recorrer este camino, que en el intestino se originan muchas de las condiciones que tuvimos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, pues primero, que después si quieren hablemos un poquito del intestino y de cómo se originan muchas cosas allí, y después hablamos en específico de la cándida. Perfecto. Pues fíjate que lo del intestino específicamente fue porque el año pasado, el año antepasado, fue el 2018, vino familia de mi esposo de Nueva Zelanda a pasar la Navidad acá.
Y cabalmente ese año, en mayo, fue que yo me gradué de IIN. Y entonces estaba en el proceso de construir mi página y de hacer un montón, de construir las redes sociales. Pero cuando ellos vinieron, yo me desenfoqué de eso y empezamos a pasear para que ellos conocieran algunos lugares de Guatemala. Como andábamos fuera, yo estaba comiendo muy mal. Aparte de eso era Navidad y uno en Navidad como que se da ciertos permisos de comer lo que normalmente uno no come. Y los mitos y las chucherías, total que ese mes estuvo pero re mal mis hábitos alimenticios. Se fue la familia a principios de enero y entonces dije, bueno, yo quiero sacar mi página en enero porque había dicho en el podcast, que aparte de eso tengo un podcast, había dicho en el podcast que iba a tener mi página lista para enero. Entonces dije, bueno, yo ya me comprometí y lo tengo que hacer. Así que cuando ellos se fueron, empecé a trabajar una semana que agarré, pero durísima y fuertísima. No estaba comiendo bien, no estaba durmiendo bien, no estaba haciendo ejercicio. Me la pasaba sentada casi que las 24 horas del día. Hubo 2 días en que no dormí para nada, fueron 24 horas de corrido, 48 horas básicamente de corrido, con tal de terminar la página bendita, ¿verdad? Pero en eso me empecé a sentir muy mal y dije, ay, no puede ser, pero dije, bueno, me voy a hacer mi chequeo de exámenes porque también es principio de año y generalmente cada principio de año me hago un análisis general. Entonces fui al laboratorio y recuerdo que por el historial con mi mamá, yo me hago los marcadores tumorales de busto y de ovario, pero en esa ocasión vi en la hojita que habían otros 4 marcadores y dije, ay, voy a aprovechar y me los voy a hacer todos de una vez. Entre ellos estaba el intestinal y no me recuerdo cuál otro era. Eran 4 los que me hice. Todos salieron muy bien, pero el intestinal salió altísimo, el marcador tumoral intestinal salió altísimo. La referencia normal es de 0 a 6 y yo lo tenía en 13.5. Y eso me alarmó muchísimo. Y dije, oh, ¿cómo es posible que esto esté tan alto? Y como era la primera vez que lo hacía, no me había dado cuenta si de repente antes estaba más alto y ya había bajado, ¿verdad? Pero como no tenía ese historial de comparación, entonces dije, bueno, esto lo voy a tener que poner un poco de coco. Ah, no, ese examen me lo hice en noviembre, antes de que viniera mi familia. Luego en enero, que fui con el gastroenterólogo y le llevé los resultados, me dijo, mire Sharon, esto a veces sube y baja, entonces vuélvaselos a hacer porque diciembre estuvo de repente desnivelada y entonces tal vez ahorita ya se niveló un poquito. Cuando me lo volví a hacer en enero, resulta que de 13.5 que había salido en noviembre el examen, me subió ese marcador a 26. O sea, en lugar de bajar, se duplicó. Y obviamente fue por todo el estilo de vida que tuve en el mes de diciembre y en esa semana que no estuve durmiendo, comiendo, ni haciendo ejercicio, ni nada. Entonces me dijo, bueno, Sharon, aquí como se duplicó en menos de un mes el marcador, vamos a hacerle una retahíla de exámenes. Y me mandó gastroscopía, resonancias magnéticas, la densitometría, total que era gasté una de dineral en tantos exámenes y no salía nada, todo salía bien. Los quistes que tenían los ovarios habían bajado, unos quistes que tenían las mamas habían bajado, me di cuenta eso en los diferentes exámenes que me hicieron. Inclusive decía yo, pero bueno, el doctor no me estaba diciendo nada, todo salía bien, entonces yo tenía que retomar mi coaching para mí misma y dije, bueno, ¿qué es lo que he estado haciendo? Empecé a analizar todo mi estilo de vida y aquí es donde entra la epigenética a jugar un factor importante. Y entonces dije, bueno, tengo que empezar a retomar mis hábitos y a cambiar todo. Retomé los hábitos, retomé la alimentación, retomé el ejercicio, retomé dormir bien, porque eso es un factor súper importante. Y me volví a hacer el examen después de un mes de haber retomado todos mis hábitos y en lugar de 26 que estaba, volvió a bajar a 13. Ah, bueno, ya. Ahí es donde me di cuenta que la epigenética juega un factor importante. En ese momento fue donde me metí a estudiar más acerca del intestino, porque dije yo, tengo que mejorar mi salud intestinal. Y fue fascinante encontrar que básicamente en el intestino tenemos
el 70% de lo que es nuestra salud, depende de la salud del intestino. Fue fascinante encontrar también de la cándida, que era algo que yo ignoraba. Yo creo que muchas personas ignoramos acerca de la cándida. Y fíjate que cabalmente en junio más o menos de ese año, hubo un documental de los que a mí me encanta estudiar, porque muchos profesionales y expertos en esos temas exponen su materia. Yo estaba estudiando ese documental cuando a mi esposo lo operaron de la nariz, le habían dado una patada en la nariz y se la quebraron, y había pasado medio año básicamente sin hacer nada, pero ya no podía respirar, tenía mucho problema con sinusitis y esas cosas, y entonces digo, bueno, yo creo que sí me lo voy a operar porque esto no se soluciona. Y entonces se operó la nariz, y resulta que le mandaron antibiótico después de la operación y no le funcionó, le volvieron a mandar otro, no le funcionó, le mandaron un tercero, tampoco. El último set de antibióticos fue el que le destrozó todo su sistema digestivo, porque imagínate cuántas dosis de antibióticos estuvo tomando. Y ahí fue donde apareció él por primera vez con un sobrecrecimiento de cándida. Y cabalmente estaba viendo ese tema en el documental educativo. Estaban hablando de eso y cómo es que la cándida se desarrollaba, y si yo no hubiera sabido eso y él me cuenta lo que le estaba pasando, yo no lo hubiera entendido y tal vez hasta le hubiera hecho saber qué hiciste tú. Pero fue increíble cómo poder unir todos los eslabones y empezar a hacer retrospectiva de muchas cosas en mi vida y decir, yo definitivamente he tenido episodios de cándida casi que desde que empecé a tomar la pastilla anticonceptiva. Sí, eso te iba a decir, que es como un hongo, como más de lo común que creemos, que muchos ignoran. Y bueno, hablando contigo, pues que aquí en Guatemala no habíamos conseguido un examen para hacer que a uno le diagnostiquen, pero hay muchos síntomas que no los relacionamos con eso. Por ejemplo, yo sé que uno de los síntomas que más se ve es como esas ganas de dulce, porque la cándida te pide lo dulce, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tienes tanto antojo de comer algo dulce que dices esto ya no es normal, pues puede ser ella hablando, aparte de lagunas mentales. Y bueno, tú nos vas a hablar más de los síntomas, pero que son síntomas tal vez aislados que uno jamás los va a relacionar con que tenga un hongo allí, en el intestino, ¿no? Exactamente. Y fíjate que lo curioso es que uno normalmente, al menos yo, estoy hablando como Sharon Falconer, yo tenía el concepto de que la cándida era una enfermedad, pues no enfermedad, sino era un contagio únicamente que se producía a través de las relaciones sexuales. Y entonces, cuando la gente decía, ay, yo tengo la cándida, y dije, a ver, ¿qué está haciendo? ¿Qué puede hacer? Entonces, ha de ser muy promiscua la persona. Pero que sí, no es cierto. O sea, uno tiene ese mal concepto en la cabeza, pero no es cierto. O sea, la cándida no es una enfermedad. Sí se puede contraer a través de una relación sexual, pero no es únicamente esa la vía de contagio o de adquirir el hongo. Entonces, es algo que tenemos que tener presente porque muchas veces lo podemos contraer con el contacto de una mano, de un handshake que hacemos, o de repente al darnos un beso en la mejilla, porque las personas pueden tener cándida en la cara también. Sí, eso también, que no solamente está a nivel vaginal e intestinal, sino en la boca, en muchas partes del cuerpo. Exactamente, inclusive bebés pueden tener cándida y uno no lo ha relacionado. En la forma en que yo me acuerdo que mi hija, la primera, ahora recordándolo, ella tuvo cándida porque yo se la pasé cuando seguramente nació. Como yo nunca fui pacha, sino que todo fue lactancia materna exclusiva. Recuerdo que fui a los grupos de apoyo porque me fue dificilísimo empezar la lactancia materna exclusiva con ella. Y en unos grupos de apoyo yo les decía, mire, pero ¿por qué mi bebé tiene la lengua blanca? Y yo me acuerdo que se la trataba de raspar y no se le quitaba. Y ella me decía, es que es por la leche materna y por la leche materna. Y ahora que he estudiado esto me doy cuenta que no. La lengua, cuando vemos una placa blanca sobre la lengua,
es porque hay un biofilm de hongo cándida. Y esto no se da solo en bebés, sino que también se da en adultos. Los adultos pueden tener una capa gruesa, blanca, en la lengua, y eso quiere decir Totalmente. hongo cándida. Igual puede ser en las mejillas o en la parte del esófago. Ujú. Ese es un hongo cándida, se llama biofilm, que es cuando la comunidad de hongos están compactados y entonces se pegan a las paredes, a las mucosas. También, Wow, qué interesante. también lo podemos experimentar. Otro síntoma puede ser picazón, comezón así como que tuve casi como que fuera sarna. No he tenido sarna, pero me imagino, sí he tenido cándida y es una comezón bastante incómoda. Puede Ujú, dar molesto. pilas, puede dar en el pezón, que son lugares muy húmedos, puede dar en la ingle y puede dar también en la cabeza o en los pies. Y es una comezón, Lugares donde generalmente uno suda, ¿no? exacto, y es una comezón bastante incómoda, es una irritación, también se pone la piel como roja. Entonces, si Ok. la mamá tiene candida en el pezón, obviamente se la va a pasar al bebé cuando está amamantando, y por eso es que se produce también el biofilm en la lengua. Y que es un hongo con el que puedes durar años y piensas que son normales, ¿verdad? Normal lo que yo siento, normal y casi toda una Exacto. vida, ¿no? Eso es lo malo, Ujú. que muchos de los médicos no están familiarizados con este patógeno y entonces mm, inclusive hasta no mandan el medicamento correspondiente o no le dicen que haga cambios en el estilo de vida y a veces hasta mandan antibióticos, lo cual empeora la situación y el crecimiento del hongo. Porque el antibiótico lo que hace es matar la bacteria y si no tenemos las bacterias correctas en nuestro organismo, hay una sobreproducción de hongo. Y esta sobreproducción de hongo es el que nos da todos estos síntomas y estados de ánimo cambiantes y los famosos cravings de azúcar. Ah, súper interesante. Sharon, ¿y por qué es tan difícil erradicar esta cándida? Precisamente porque tenemos, en las mujeres es más complicado porque tenemos una sobreproducción de estrógeno. Y la sobreproducción de estrógeno, cuando hay una dominancia del estrógeno, ya sea porque hemos tomado pastillas anticonceptivas o por los exenoestrógenos que están alrededor, que producen que produzcamos más estrógenos, como puede ser eh, cosas químicas en el ambiente. Por ejemplo, yo Lo que recuerdo nos que ponemos en la cara, el flúor, o sea, exacto. Yo recuerdo todo. que yo era adicta a los ambientales y entonces tenía en cada uno de los lugares de mi casa tenía ambientales en spray. Y estos son pero súper tóxicos. Es cierto, huele muy rico, pero son súper tóxicos. Tienen formaldehídos Por más que que son, son súper, momento de inhalarlos. exacto, y pueden crear estos desbalances en el sistema endocrino también. ¿Verdad? Bueno, y Entonces, ahorita que lo dices, Eh, pues otro síntoma también de la dominancia de estrógeno, y creo que eso vamos a hablar también al final, es que produce, bueno, una de las causas de la dominancia de estrógeno también es tener un intestino permeable que está ligado a la cándida y a toda esta salud intestinal que nosotros tenemos, y a la microbiota intestinal, pues de la cual no hemos hablado todavía, pero seguro que lo vas a mencionar ahorita. sí, totalmente. Generalmente cuando tenemos un intestino permeable es porque han habido muchos factores que lo alteran, tanto a nivel emocional como a nivel alimenticio, como a nivel microbiano. Si no tenemos una microbiota adecuada, lo que hace el hongo cuando se prolifera por la falta de microorganismos benéficos en nuestro intestino es que se empieza a adherir a la mucosa y esa adherencia crea que las fibras del intestino se vayan haciendo más anchas. Entonces, en lugar de que nuestro intestino sea un colador con unos hoyitos finitos, empieza a ser un colador con unos hoyos más grandes, en donde se filtran muchos de los tóxicos que se supone que ya van para afuera. Entonces, cuando empiezan a filtrarse, empiezan a crear o a hacer el mirror, bueno, a simular partículas en nuestro sistema en donde empiezan a ser atacados por nuestro propio sistema inmune. Sí, el Entonces, mimetismo molecular.
que, o sea, hay que se parecen mucho a lo que el cuerpo utiliza y los ataca o los confunde, ¿no? Exacto. Entonces es increíble que uno no se imagina que estos microorganismos pudieran afectarnos de alguna forma, pero el tener un microorganismo, una microbioma, lo que es el microbiome es todo el sistema del intestino, y la microbiota son los microorganismos vivos que están en los diferentes microbiomes de nuestro cuerpo. No tenemos solo en el intestino el microbiome. Entonces, tenemos microbiota en la boca, una microbiota diferente a la que tenemos en el intestino, una microbiota diferente a la que tenemos en el área de genitales, por ejemplo, ¿verdad? Vaginal. Entonces la cándida se va adheriendo a las paredes intestinales, a la mucosa, y va generando que esta red se vaya abriendo cada vez más. ¿Qué Okay. podemos hacer para evitar esto? Primero, O para ayudar, o sea, digamos que, ¿qué podemos hacer para evitar? Y también ayudar si pues tenemos síntomas o ya nos dijeron que tenemos, para erradicarla. sí, primero tenemos que limpiar nuestro ambiente. Cuando digo ambiente, es nuestro hogar, de cosas tóxicas, de químicos, en nuestros productos de limpieza y de uso personal los tenemos que limpiar de químicos también. Lo más Y aquí fácil nos preguntan de los plásticos también, aunque digan que son libres de BPA, igual liberan toxinas, entonces lo mejor es a toda costa pues evitarlos. sí, lo más fácil es empezar con la comida. Pero llega un momento en donde la comida ya no es suficiente, y es en donde tenemos que ir más allá, porque digo, bueno, yo ya como suficientemente limpio, ya casi no como procesados, los procesados que como leo las etiquetas y me aseguro de que no tengan productos que no puedo pronunciar, que no entiendo qué son. Entonces ya una vez la alimentación está limpia, puedo pasar al siguiente nivel, que es limpiar lo que yo pongo en mi cuerpo, porque no solo absorbemos lo que comemos a través de nuestra boca, sino que también lo que nos ponemos en el cuerpo, en el cabello, el shampoo, las fragancias que utilizamos también. Todo el maquillaje tiene muchos metales pesados, y los microorganismos patógenos se adhieren fácilmente a los metales pesados, y estos se adhieren a los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, limpiar nuestro ambiente, ¿verdad? Tanto de lo que uso a nivel personal e higiene, como lo que uso para limpiar el piso de la casa, lavar la ropa, lavar los utensilios de la cocina, etc. Luego de eso, limpiar un poco el ambiente también de lo que es la polución de radioactividad. No usar el microondas, yo la verdad ya no lo uso, lo tengo en la casa porque me ha costado con mi hija y mi esposo, que ellos todavía quieren las cosas rápido, y entonces, ay, no, puedo cantar, y lo meten ahí, ¿verdad? Yo, bueno, ahí sí que ni modo, ¿verdad? Pero ya lo están haciendo menos, cada vez se usa menos, y yo espero que en corto tiempo poder regalar ese aparato porque me hace estorbo. Pero entonces sí, Solo de adorno. me ha costado sacar algunas cosas del dormitorio, porque el dormitorio era otro lugar en donde teníamos wifi, televisión, lámparas de noche, un montón de cosas. Yo en mi mesita de noche ya no tengo lámparas, ya saqué el celular, lo conecto fuera del dormitorio, y la televisión sí está enchufada y todo, pero le tengo un switch en donde lo apago, y solo que la vayamos a usar, enciendo el switch, pero la verdad es que yo no miro televisión, soy mi esposo. El router de internet también, sacarlo, de tener uno y que ese sirva, pero lo más limpia la casa, sí, lo más limpia la casa de routers y de EMFs, ¿verdad? Que son los electromagnetic fields. Luego, ¿qué más podemos usar? Ah, bueno, algo súper importante cuando estamos usando es el desodorante. El desodorante es un producto que en primer lugar tiene aluminio, que es un metal pesado fácilmente absorbido por el cuerpo, y en segundo lugar no deja que salga el sudor del cuerpo, que es uno de los sistemas que el cuerpo utiliza para soltar todos los Desintoxicar. toxinas. Entonces, si el cuerpo no está sacando las toxinas, esas toxinas se quedan circulando en nuestro sistema, y eso nos provoca otro montón de enfermedades crónicas. Y si tenemos un intestino que no está funcionando bien, no vamos a eliminar esas toxinas como deberíamos. Para nada.
Entonces, esas Para son nada. básicamente los pasos. Primero empezar con la comida, luego limpiar el ambiente, los productos que uso y empezar a fortalecer el sistema inmune con el uso de comida y alimentación real, probióticos, comida viva. Y los probióticos necesitan prebióticos, que es el alimento para los probióticos. De nada sirve que yo esté tomando probióticos si no los voy a alimentar. Entonces tiene que ir de la mano uno con el otro. Dinos algunos ejemplos de prebióticos. Prebióticos están, algo que a muchas personas keto no les gusta, es la banana o el plátano, pero tiene que ser verde, porque mientras esté verde es más prebiótico para nuestros bichitos, nuestros microorganismos. Si ya está muy maduro, pues no va a servir mucho, ¿verdad? De ahí Sí, no. el ajo es otro suplemento, la chicoria, el chucrut es un probiótico y al mismo tiempo es un prebiótico porque alimenta la bacteria. El kimchi también es un prebiótico probiótico. Un alimento por excelencia buenísimo es la leche materna, que es prebiótico, a esto se le llama simbiótico porque es prebiótico y probiótico también. Y es algo que muchas mamás no utilizan. Entonces prefieren darle fórmula a sus bebés que extraerse la leche y dársela cuando ya se van a ir a trabajar, ¿verdad? No saben el daño que le están haciendo a su bebé cuando le privan de este alimento sagrado. Inclusive para, digamos, pues yo en todo lo que he leído de esto, cuando el bebé nace por cesárea, bueno, cuando el bebé nace por el canal vaginal, que normal, tú le pasas tu microbiota, entonces el bebé empieza a desarrollarlo. Pero si nace por cesárea, una de las formas de llenar esta microbiota es la leche materna. Sí, fíjate que es interesante eso, porque cuando nacen con cesárea, pude observar en este documental que te digo que estuve estudiando, en donde aconsejan que se haga un raspado vaginal, que el doctor, el obstetra en ese momento haga un raspado vaginal con la mano y que ese raspado se lo pase al bebé cuando ha nacido por cesárea, porque aquí esos bichos, esa microbiota que está en la vagina puede colonizar al bebé. Y Claro, y es tu sistema inmune. ¿Perdón? O sea, le vamos a ayudar a formarle el sistema inmune, ¿verdad? Exactamente. A mí me pasó, ajá, Lo hormonal. yo nací por parto natural, pero mi mamá tuvo un problema y no me pudo dar leche materna. Entonces sí tuve problemas pues más adelante del sistema inmune, ¿no? Sobre todo alergias y todo lo de la nariz, bronquios, etcétera, ¿no? Sí, imagínate, yo nací por cesárea y mi mamá no me dio de mamá. Y las dos cosas. Y encima de eso un montón de infecciones de nariz, sinusitis, y luego un montón de antibióticos también, que todo esto desde que uno nace, bueno, casi que desde que uno es concebido empieza la epigenética a actuar, porque según cómo se comporte la mamá durante el embarazo, así va a ser la calidad del sistema inmune del bebé también. Y si entonces cuando nace el bebé, la epigenética en ese momento no es adecuada para fortalecer su sistema inmune, recuerdo que estaba estudiando que lo que es el sistema digestivo e intestinal del bebé se termina de fortalecer alrededor de los 3, 4 años. Y muchas veces los bebés y los niños infantes reciben dosis de antibióticos fuertísimas por el estilo de vida que han llevado, y encima de eso no tienen la lactancia materna. Imagínate la Mira, claro, aquí nos preguntan la doctora Andrea que cómo se llama el documental que estabas hablando que viste cuando identificaste que tu esposo tenía cándida. Se llama Interconnected. Ah, ok. Interconnected. Básicamente es porque estamos todos conectados, ¿verdad? No, es increíble. Otra cosa interesante es la salud bucal. Es increíble que la higiene de nuestra boca puede también ser un nido de hongos, el que tenemos ahí, precisamente porque no le damos la higiene que se debe. Correcto. Las amalgamas que tienen mucho mercurio, juegan un papel importante también en la proliferación de los microorganismos.
Claro, totalmente. Y, ¿alguna recomendación? Bueno, aparte de ya limpiar, o sea, inclusive tenemos que limpiar hasta nuestra pasta de dientes. La pasta de dientes tiene el flúor que, pues, se parece mucho al yodo. Entonces compite con el yodo y nuestra tiroides tiende a confundirlo. Entonces le quita ese espacio que necesitamos del yodo, ¿no? ¿Alguna otra recomendación tienes tú? Bueno, aparte que eso sí no lo hemos hablado, pero en cuanto a la alimentación, pues comer natural, comer limpio, comer natural. O sea, generalmente, ¿qué pasa? ¿Por qué los niños tienen tantas caries? Porque no es, la alimentación de un chiquito son dulces, pasteles, piñatas, por eso son como tan, ¿cómo se dice?, propensos a tener caries. Me di cuenta, al cambiar la alimentación, la higiene bucal, o sea, es otra. Sí, imagínate tú, si tienes un sobrecrecimiento de hongo y te estás alimentando durante el día con cosas dulces, con chicles, aunque se supone que el chicle es libre de azúcar, pero igual tiene otros sustitutos de Sustituto. azúcar que vienen a hacer lo mismo que el azúcar. Entonces, estás manteniendo ahí, no cepillas tus dientes las 3 veces que necesitas, entonces todo ese azúcar se mantiene ahí alimentando al hongo mientras tú no estás limpiando tu boca. Eh, Muchas veces para esto muchos dentistas o odontólogos recomiendan las gárgaras con algún antiséptico, como por ejemplo Listerine, por decir alguna marca. Y esto lo que hace Ujú. es matar las bacterias y no el hongo. Entonces mata más bacterias buenas en nuestra boca y eso hace que se siga creciendo el hongo cándida. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando tenemos hongo? Algunas de las cosas naturales que podemos utilizar para combatir la cándida, por ejemplo, el aceite de coco. El aceite de coco es antibacteriano y es fungicida. Entonces, podemos hacer gárgaras, lo que se le llaman los enjuagues bucales con el aceite de coco. No es bonito al principio porque uno no está acostumbrado a tener el aceite en la boca, pero se mete uno una cucharita, si no, empezar tal vez con menos de una cuchara para ir creando esa sensación de aceite en la boca, ¿verdad? Y tratar de hacer los buches así, los enjuagues, Ujú. por unos 15 minutos o lo más que uno pueda, ¿verdad? Cuando se vaya a escupir, no escupirlo en el lavatrastos para no tapar el drenaje, sino que escupirlo en el basurero. Pero esto va a ayudar a que el crecimiento de hongo baje en nuestra boca. Otra cosa, otro alimento que es muy útil para combatir la cándida es combatir el sobrecrecimiento, porque no lo vamos a dejar de tener. La cándida es parte de la microbiota de nuestro cuerpo. Lo que no queremos es que esté en un sobrecrecimiento. Entonces, Ujú. otro alimento que nos ayuda es la quinoa. La quinoa tiene lo que son Ah, las saponinas. no Cuando sabía. calentamos la quinoa, lo que recomendamos por ser un pseudo grano, un pseudo cereal, es que muchas personas recomiendan enjuagarla o dejarla en remojo, pero cuando hacemos esto le quitamos las saponinas y las saponinas es lo que ayuda a combatir el sobrecrecimiento de cándida. Entonces, mientras estemos en esa etapa de combatir el sobrecrecimiento de cándida, no enjuaguemos la quinoa, sino que No. pongámosla a cocer de una vez del sobre, ¿verdad? Para no quitarle su componente que nos va a ayudar a pelear contra este sobrecrecimiento. Otro Ajá. alimento súper efectivo es el clavo de olor. El clavo de Ajá. olor tiene que ser en su forma original y tiene que ser molido en el instante, ya sea que lo mastiques en la boca o que lo muelas en un triturador de café y esa agarras Ujú. una cucharadita, la punta de una cucharadita y te lo pones en la boca, lo juegas un poquito, pica un montón porque es picante el sabor del clavo y luego te lo tragas con un poco de agua. Entonces eso te va a ayudar también a bajar el sobrecrecimiento de cándida. Puedes incorporar el clavo en tus alimentos, lo único es que tiene que ser recién molido. El clavo que viene molido ya no tiene el mismo efecto porque se ha evaporado su componente activo. Entonces tiene que Ok. ser el clavo. Y esto del clavo no solo nos ayuda con el sobrecrecimiento de cándida, sino que también con otros patógenos. Por ejemplo, los patógenos que nos causan resfriado, por ejemplo, el coronavirus que está tan de moda ahora, nos Ujú. ayudan también porque eh, arralan los virus necesitan
la grasa para poder adherirse. Entonces lo que hace el clavo es que disuelve esa grasa. Entonces es Ya. fenomenal, la verdad es que es fenomenal. Luego, otro alimento que nos ayuda es el ajo. Hay muchas personas que no toleran el ajo precisamente porque no tienen un intestino saludable. Entonces, para poder tolerarlo, tienen que reparar su intestino primero y después empezar a introducir Poco a alimentos poco. con ajo. Exacto, poco a Bueno, poco. y el ajo tiene propiedades antibióticas, ¿verdad? Si Totalmente. no estoy... Y obviamente otros alimentos que ayudan es el jengibre y el turmeric, que son antiinflamatorios. Otro alimento buenísimo es el vinagre de manzana con la madre. Muchos dicen Ajá. que se con la madre. Es ese vinagre que se ve como turbio y sucio. Y no es que esté Sí, sucio, ajá. sino que está lleno de probióticos. Entonces, ese es otro. Inclusive se puede usar tópico. Al usarlo tópico, hay que diluirlo un poquito con agua, porque si no puede Puede irritar ser un la poco piel. irritante. Exacto. Entonces lo diluimos un poquito con agua y eso ya lo podemos pasar en el área donde tengamos la piel irritada con sobrecrecimiento de cándida. Yo me acuerdo que en el momento que yo te consulté, me habías comentado también que era importante también, bueno, al final, pues, se controla el sobrecrecimiento, pero también hay que eliminar como la cándida muerta, digamos. Entonces tú me decías que se podría con la ayuda de la cándida que ya, digamos, la que se murió de hambre, eliminarla y algo que nos puede ayudar era el carbón activado. El carbón activado y el clay, ¿cómo se dice clay? La plata coloidal. Plata Sí. coloidal y el clay. Clay es ay, se me fue la palabra en español de clay. Vamos a ver qué es. Bueno, la cosa es que cuando estamos en el tratamiento para eliminar el sobrecrecimiento de cándida, podemos tener lo que se llama la crisis curativa. Y muchas veces la Ajá. crisis curativa es un poco peor que el mismo efecto de la cándida viva. Esto quiere decir Ujú. que la cándida cuando se muere está circulando en nuestro sistema y si el cuerpo no es suficientemente fuerte para eliminarla a través de las diferentes vías, que es el hígado, los riñones, el sudor y la respiración, cuando exhalamos, entonces siguen ocasionando lo que es la crisis curativa. Para evitar esta crisis curativa, necesitamos ayudarnos de estos binders que se llaman en inglés. Yo tengo las palabras claras en inglés porque todo esto lo he estudiado en inglés, entonces las palabras se me vienen más fácil en inglés. Pero necesitamos estos binders que básicamente atrapan las toxinas y ayudan a que el cuerpo las elimine más fácilmente a través de la orina, el sudor y nuestra respiración. Mira, aquí nos preguntan en lo del carbón activado. Pues yo lo que hago es que lo venden en cápsulas o agarro la puntita de una cuchara y lo disuelvo en agua, porque yo sé que no es más de un gramo el que se toma, ¿no? Exacto. Uy, ¿me estás viendo ahí? Sí, sí, te estoy viendo. Es que ¿Tú estaba me tratando ves? de... Sí, pero es que no sé por qué mi teléfono... Ahí está. Ya. Eh, sí, se puede agarrar Lo que hay que tener cuidado con el carbón activado es que también elimina otros minerales que son importantes para nuestro cuerpo. Entonces hay que utilizarlo no por un tiempo prolongado, sino que solo mientras estamos en el tratamiento de De la- eliminación del crecimiento de la cándida. Entonces Ok. se puede inclusive mezclar con algún smoothie o en alguna sopa, mezclar un poquito y eso nos va a ayudar. Lo más fácil es tomarlo en cápsulas, ¿verdad? Porque como tú dices, ya solo uno se lo traga y ya estuvo. No hay que estarlo Ajá. mezclando. Y las Sí, yo venden. también, ¿sabes? Sí, las venden en el market. Yo las he Ajá, visto ahí. Sabes que también cuando la utilizo yo, después de que, bueno, cuando comemos algo, ya la verdad es que eso no me había puesto a pensar, pero ahora como los episodios de cuando algo te cae mal y de diarrea y esto se han disminuido mucho, pero pues eventualmente pasa, entonces cuando pasa esto, un carbón activo por 2 días y ya está, o sea, ya me mejoro, o sea, increíble. es básicamente ayuda a eliminar las toxinas que están en nuestro cuerpo, ¿verdad? Mm. Entonces, si uno se intoxicó con una comida que de repente estaba mala, con algún tipo de bicho, salmonela, qué sé yo,
el carbón activado ayuda a sacar esos bichos más rápido. Es lo que se... Totalmente. ¿Cuántas? Yo lo tomo solamente una vez al día. No sé si cuando tienes cándida hay otra recomendación. Cuando se está combatiendo el sobrecrecimiento cándida, se puede tomar hasta 3 veces al día, una vez con cada comida. Ah, perfecto. Ajá. Ok. Estaba ¿Cuánto tiempo? alguien escribió que qué otras cosas producían sobrecrecimiento, algo del estrógeno. Se me perdió la pregunta, la estaba buscando. Ah, sí, habían consultado al inicio que podría generar un sobrecrecimiento, perdón, dominancia de estrógeno. Sobre producción de estrógeno. El estrés es Ajá. un factor bastante importante. La falta de sueño es otro factor. Los productos químicos que utilizamos en nuestra casa y en nuestro cuerpo es otro factor. Obviamente los productos alimenticios procesados que traen un montón de colorantes y otros montón de compuestos que no entendemos en las etiquetas es otro factor. El azúcar, el tener la insulina alta, la insulina es un producto, ¿cómo se dice? Que hace que tengamos más estrógeno del que necesitamos. Exacto. La falta de ejercicio produce estrógeno también. Entonces, son muchos factores que no es solo una cosa, ¿verdad? El uso de anticonceptivos produce estrógeno. Por eso es que cuando Total. el uso de hormonas artificiales produce estrógeno también. Yo recuerdo que cuando tuve, pues, antes de empezar todo este caminar de health coaching, que el doctor me dijo, bueno, te vamos a quitar la matriz, yo quería que sacaran los ovarios también, me dijo, no, los ovarios los vamos a tratar con anticonceptivos para que te bajen los quistes y toda la cosa. Resulta que tenía un quiste grandísimo, como de 5 centímetros, y en lugar de bajar con las pastillas anticonceptivas, me creció a 10 centímetros. No solo yo me sentía re mal ese mes que lo usé, y cuando fui al chequeo me dijo, mira, no bajó, sino que creció. Y yo, ay, no puede ser, yo ya no sigo tomando eso. Entonces, las Sí, pastillas anticonceptivas es otra forma de estimular el estrógeno, ¿verdad? Y a veces, en lugar de ayudar, ujú. empeora la situación. Entonces, Sí, totalmente. no sé si tienen alguna otra pregunta. Aquí, hongos en los pies, ¿puede ser cándida? Hongos en los pies, no necesariamente cándida, pero la cándida tiene muchos primos. Tiene Ujú. muchos primos, pero sí generalmente es un sobrecrecimiento de hongo. El Ok. de cándida generalmente se da en la boca, en los genitales, en las axilas, en el pezón, pero sí puede salir en los pies y puede salir en la cabeza también como forma de caspa. La caspa no Ah, necesariamente es cándida, pero sí va a ser un tipo de hongo. mira, aquí nos preguntan que si el examen que se toma es el de KOH. Ay, la doctora. No sé, yo la verdad es que, bueno, yo invité a Sharon porque yo realmente no he tenido mucha experiencia con la cándida, pero tengo una familiar que sí tuvo, pues, y en Colombia tal cual aparece cándida positivo o negativo, ¿no? Ah, sí. Eh, Ajá. Vamos a los pies, examen que se toma. ¿El qué? El CO. Ajá, el de KOH, no, no sé cuál es este. Ya. Durante la investigación que estuve haciendo, descubrí que Ujú. la biotoxina que suelta la cándida es la arabinosa, y que a través del examen de arabinosa se puede detectar el sobrecrecimiento de cándida. Si no estoy mal, el rango normal debería ser hasta 20. Y si está arriba de 20 es porque hay un sobrecrecimiento. Ah, ok. Llamé a varios laboratorios aquí en Guatemala para ver si había algún laboratorio que hiciera un examen específico para detectar el sobrecrecimiento de cándida, y ninguno me supo responder. Unos me decían, ¿qué es eso? Y yo, ay, Dios mío, empezar a dar una cátedra aquí de lo que es el hongo cándida. La verdad Sí, es creo que que donde esté. sí, aquí no saben. Yo les preguntaba también si sacaban exámenes de arabinosa y me dijeron, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué quiere el resultado? O sea, la verdad es que estamos muy lejos, muy lejos de lo que es la medicina funcional. Nos falta mucho, pero yo creo que a través de esto, de este tipo de conversaciones,
pues ninguna de nosotras somos médico, hablamos aquí en base a nuestra experiencia personal, a lo que hemos podido investigar, eh, pero más que todo la experiencia personal, ¿verdad? Y yo creo que así es como muchas otras personas pueden aprender también, porque ¿quién mejor que alguien que ya ha pasado por eso y que ha logrado salir de eso puede decir qué es lo que lo ha ayudado? Por aquí vi otra pregunta, vamos a ver, acerca de lo que es el dióxido de cloro. Alguien estaba preguntando ahí del dióxido de cloro. Ah, Yo el sí. dióxido de cloro lo descubrí hasta este año. Alguien me envió, una colega health coach de Estados Unidos, me envió la información a través de un grupo que tenemos de health coaches. Me envió la información porque lo estaban usando para su papá que tenía cáncer. Entonces, envió la información al grupo y yo dije, ¿qué es esto, verdad? Y como a mí, quedarme con la duda, me metí a investigar, mandaron varias referencias y mientras más investigaba y más buscaba, encontraba cosas asombrosas y dije, oh, no puede ser que esto sea cierto, porque dióxido, pues se dice en las investigaciones y Andreas Kalker, que es el precursor y que lo ha visto más de moda últimamente, puso a disposición su investigación y muchos recursos de los cuales yo he podido ser parte y leer e investigar. Y la verdad es que he quedado fascinada. El dióxido de cloro básicamente lo que hace es regular el pH del cuerpo. El pH del cuerpo es diferente en distintas partes del cuerpo. No es el mismo pH de la piel que el mismo pH de la boca, que el mismo pH del estómago, ¿verdad? Es diferente pH el que tenemos en diferentes partes del cuerpo. Y entonces lo que hace el dióxido de cloro es regular el pH en el cuerpo para regresar el cuerpo a su homeostasis original. Y me pareció fascinante porque generalmente los patógenos tienden a gustar de un ambiente más ácido. Y el ambiente más ácido se hace con el azúcar. Por eso es que la Cándida es fascinada con el azúcar y que uno esté comiendo. Entonces, me pareció genial. Yo empecé a tomarlo después de que me aseguré y dije, bueno, voy a probarlo antes de poder empezar a recomendarlo, lo voy a probar en mí misma. Llevo Claro. 2 meses tomándolo y la verdad, lo tomé preventivamente, no para curar nada, porque pues, según yo, ahorita no tengo ninguna condición de salud. Entonces lo empecé a tomar preventivamente porque regresamos de Estados Unidos después de pasar por México y un montón de aeropuertos y cosas, estuvimos en cuarentena encerrados en Estados Unidos. Entonces dije, bueno, al llegar a Guatemala lo empiezo a tomar preventivamente. Y llevo 2 meses tomándolo y la verdad no he tenido efectos secundarios y yo creo que es genial. Entonces, sirve para nivelar el pH del cuerpo y regresarlo a su homeostasis original. Sí, la verdad es que yo en cuanto a este tema pues no puedo opinar mucho porque no he leído, ahí sí como tú dices, cada uno se hace experto en su condición y bueno, tú ya que leíste y investigaste, pues ahí nos estás dando tus conclusiones. Vamos a averiguar el examen de, bueno, como habíamos dicho, pues ni Sharon ni yo somos médicas, simplemente yo creo que cuando estás en esta área de salud y sobre todo en tus propias condiciones, tratas de buscar respuesta y vas leyendo y vas probando, o sea, en uno mismo, en su propio cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso ya después podemos decir, y generalmente son cosas que recomendamos que no van a afectar la vida de, ni van a poner en peligro a nadie, ¿verdad? Sí, estoy viendo que tengo dermatitis seborreica en la cara y cuero cabelludo puede ser candidiasis. No necesariamente, lo que sí definitivamente es un problema intestinal que se deberá abordar, regresando la homeostasis del intestino a su pH habitual. Esto pues obviamente hay que dejar de consumir ciertos alimentos, limpiar, como ya vimos anteriormente, para poder restablecer el equilibrio del intestino. Si con esto no ayuda a lo que es la dermatitis y el cuero cabelludo, sí hay algunas cosas tópicas que se pueden usar para ayudar a la condición, como por ejemplo el dióxido de cloro. Aplicado tópico. Tópicamente. Luego dice la disbiosis intestinal y permeabilidad intestinal con cándida, ¿cómo sería el abordaje? Wow. Esto ya lo hablamos anteriormente. Pueden ver el reprise del live.
Sí, no, y mira, generalmente uno empieza a hacer cambios. Primero, pues creo que lo que la gente primero empieza es a limpiar su alimentación, porque creo que es lo que donde se tiene más control. Importante también controlar el estrés, los hábitos de sueño. Entonces, cuando ya tienes, digamos, que un cambio en todos estos hábitos y sigue habiendo síntomas, ya es súper importante pues consultar a algún doctor, sobre todo que sepa este tema, que sepa de la debiosis intestinal, que sepa sobre la cándida, porque a veces pues pasa, como había dicho Sharon al principio, que te mandan un antibiótico y empeora todos los síntomas de la cándida, ¿no? Sí. Eh, Dice, los los, edulcorantes tienen una misma reacción en relación a la cándida. Los edulcorantes lo que hacen es que pueden aumentar el estrógeno, y el estrógeno ya vimos que es un precursor de lo que es la cándida. Entonces, no es que vayan a endulzar nuestro ambiente, porque yo creo que muchos tienen 0 calorías, pero si no aportan calorías y lo que es el azúcar como tal, sí van a generar otras cosas en nuestro sistema inmunológico, y uno de esos son las enfermedades crónicas, y la enfermedad crónica en el intestino y el sobrecrecimiento cándida. El mira, yo aceite lo que sé es que, buenísimo. ajá, sí, yo lo uso para cada vez que me pica la garganta, uso el aceite esencial de orégano Sí. y es Y el de fabuloso. clavo también, el aceite esencial de clavo también es muy bueno. Y se pueden usar tópicos ambos. Se diluyen con un aceite como el aceite de coco o el aceite de almendra, y se puede usar Ujú. tópicamente también. ¿Cuáles son los síntomas de cándida en la boca? Ya los habíamos hablado anteriormente, pero es cuando ven como esa plaquita blanca formada en la lengua, ¿verdad? Y también, En las bueno, mejillas, formación de caries. puede ser en las mejillas también, si es en el interior de la boca. En la parte de Las aftas. llaguitas que te salen, las aftas. Ajá. Y a veces no necesariamente llagas, sino que una plaquita blanca. Hay unas como plaquitas blancas que se ven en el fondo de la garganta y en el fondo de las mejillas, o en el paladar inclusive. Cuando es afuera de la boca, en esta parte de la boca se pueden ver como puntitos rojos y pica. Y es una irritación, se pone roja el área. Olvidé decirlo que las mascotas, los perros, la mayoría tenemos perros, pues no la mayoría, pero los que tenemos perros, las mascotas también pueden tener el hongo, cándida. En ellos se da más como la tiña. La tiña es un hongo primo de la cándida también, y esto es altamente contagioso a los humanos. Entonces tenemos que cuidar de nuestras mascotas y ver, generalmente en ellos se ven como unas manchitas rojas y tienen un anillo, unas manchitas blancas y tienen un anillo rojo alrededor. Y esa nos puede dar a nosotros también en la piel. Se ven como manchitas blancas con un área roja, por eso se llama tiña. Es un hongo y también se puede tratar con las mismas cosas que tratamos la cándida. Wow, Así que interesante. de las mascotas Bueno, de... Sharon, nos queda un minuto del live. Te quería agradecer por la información, por todo lo que compartimos acá. ¿Cómo te pueden contactar? Me pueden buscar en Instagram como Decisiones que Cuentan, con slash. En Facebook estoy como Sharon Falconer Health Coach. En mi website es sharonfalconer.com, y tengo un podcast que se llama Decisiones que Cuentan, una historia, porque tenemos una historia que contar. Así que espero que puedan ver por allí algunos temas interesantes y empezar a cambiar su estilo de vida. Sí, y Sharon también da asesorías por si ustedes tienen alguno de estos síntomas, ella los puede con mucho gusto asesorar. Perfecto. Bueno, listo, ya nos quedan 20 segundos. Mil gracias a todos Gracias por a todos. acompañarnos. Gracias a ti, nos vemos. Adiós.